Ricardo, ya podemos empezar ya. Ya está. Muy buenas noches, buenas tardes en el Perú, muy buenas noches a los países de Europa y de Asia. Bienvenidos al programa Hablemos de Política, que se transmite por Universal TV Digital. Esta tarde, aquí en el Perú, tenemos a dos candidatos. El primero de ellos es el ingeniero Alberto Ramírez Erazo. Alberto Julio Ramírez Erazo, quien va con el número 25 por el Partido Nacionalista Peruano. Él es un ingeniero civil, tiene una maestría en ingeniería de transporte y al mismo tiempo es profesor universitario en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI. Es un connotado líder partidario en la agrupación donde está postulando. Pues bien, ingeniero, mientras se está sumando Arturo Valera Piga, quien viene con el número 1 y está postulando por la región de Tumbes, mientras lo esperamos a él. Vamos a empezar con usted, ingeniero. Ingeniero, usted en este momento se encuentra en el distrito de Comas, que es uno de los distritos más populosos de Lima Norte. Y efectivamente, a Comas se le conocía hasta hace unos 30, 40 años atrás como la Pampa de Comas, y porque la gente ese lugar estaba siendo poblado precisamente por migrantes andinos. Y qué bueno verlo ahí en ese pujante distrito empresarial y comercial e industrial al mismo tiempo de Comas. Les presento a Alberto Reyes Villanueva, mi colega, que vamos a compartir como panelista, y quien le habla a César Sánchez Martínez. Tu saludo, Alberto. Encantado. Muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes, ingeniero Alberto Ramírez. El día de hoy vamos a tratar de que usted nos comente cuáles son sus planes, algunas preguntas de la actualidad empresarial, de la actualidad política que estamos pasando, sanitaria, y esperemos que en los 2 a 3 minutos de su respuesta como máximo tengamos lo mejor de sus propuestas. Adelante, César. Muy agradecido por la invitación. Soy el ingeniero Alberto Ramírez Erazo, ingeniero civil y actualmente docente universitario en la Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias. Le recordamos a la teleaudiencia que estamos transmitiendo a 32 países y tenemos más o menos 1,5 millones de televidentes. Ingeniero, bienvenido al programa de Hablemos de Política. Ingeniero Ramírez Erazo. El Partido Nacionalista Peruano tuvo la oportunidad con el expresidente Ollanta Humala de gobernar al Perú. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la principal propuesta que usted va a tener de llegar al Congreso de la República? Muy bien. Ahorita el Perú vive una crisis sin precedentes. Ya superó a la crisis de la guerra con Chile. Se nos han juntado todas las calamidades. Actualmente, dentro de los varios problemas importantes y urgentes, lo más importante sería el empleo. La población está sin empleo por culpa de la pandemia y por la mala gestión de los gobiernos de Vizcarra y de Sagasti. Se han perdido más de 8 millones de empleos. Entonces, ahorita esa es la prioridad en el Partido Nacionalista Peruano. Además, también es prioritario el tema de las vacunas. El presidente Vizcarra, por estar distraído en tema de corrupción, no logró suscribir ni un solo contrato para comprar vacunas. Recién el presidente Sagasti logró firmar un contrato con la vacuna Sinopharm por 1 millón de vacunas, lo que ha sido ya recibido, pero hasta ahora recién en el Perú hemos logrado vacunar a menos de 500,000 peruanos, lo que significa que todavía hay 32 millones de peruanos pasando penurias y con los hospitales saturados, colapsados, etc. ¿Y cuál sería, ingeniero, la principal propuesta que usted estaría llevando al Parlamento Nacional? Bueno, la principal propuesta es declarar en emergencia
el sector salud para poder rápidamente hacer inversiones y gastos para rehabilitar las postas médicas, los centros de salud y los hospitales que están colapsados. Asimismo, también un proyecto de ley declarando en emergencia el sector de educación para lo mismo, para poder rehabilitar inmediatamente y generar empleo, rehabilitar las escuelas, los colegios y hasta las universidades que han quedado en abandono durante más de un año. Los colegios y escuelas del Perú no tienen cerco perimétrico, no tienen baños para mujeres, baños para damas, la red de agua y desagüe está colapsado, los salones no tienen techos, no tienen ventanas, no hay patios de recreo, es un desastre la infraestructura educativa y de salud en el Perú, y por eso esa es una de las grandes prioridades en nuestro segundo gobierno nacionalista. Eso va aparejado con la recuperación de empleos y con la generación de empleos, para lo cual también necesitamos vacunar cuanto antes a los 23 millones, a los 32 millones de peruanos que viven en el suelo patrio. Y para eso buscaremos que participe la empresa privada y compraremos las vacunas a todos los laboratorios del mundo. No nos interesa la marca, lo que nos interesa es que los peruanos tengan acceso a una vacuna gratuita, de calidad y en los plazos perentorios, porque no se puede reactivar la economía con gente enferma. Bien, gracias, ingeniero. Le damos una cordial bienvenida al educador Arturo Valera Aspíaga, que ya está con nosotros. Recordarles que él postula con el número 1 en la región de Tumbes y es miembro del Partido Renovación Popular. Pues recordarles que Arturo Valera es educador en gobernabilidad y políticas públicas y al mismo tiempo es un connotado empresario en su región. Bienvenido, Alberto, y le doy pase a mi colega Alberto Reyes Villanueva. Ingeniero Arturo Valera, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder expresar las ideas de Renovación Popular y en especial presentarme ante su distinguida audiencia, en el sentido de que hay como candidato de Renovación Popular y número 1 de la lista, comentarles si hay alguna pregunta que tenga que ver con el tema de nuestra propuesta para esta lista electoral del 11 de abril. Recordar a los entrevistados de que sus propuestas tienen que ser legislativas. Por favor, sí, no enfocarse en el aspecto ejecutivo. Ustedes como futuros congresistas, ¿qué propondrían? Arturo Valera, conozco Tumbes muchas veces y Tumbes, cosita menos, cosita más, es lo mismo de hace 40 años atrás. Una de las características que tiene Tumbes es que para postular alcalde hay como 40 postulantes desde hace más de 20 años y casi todos están presos. ¿Cuál es la principal propuesta que tiene usted para Tumbes, legislativamente hablando? Muchas gracias por la pregunta. Mira, sobre el tema de legislatura, usted sabe muy bien que el congresista tiene 3 funciones: representar, legislar y fiscalizar. Y como propuesta de corrupción, pues estamos hablando de que muchos de los candidatos o de los gobernantes incumplen las promesas y hay corrupción dentro del sistema de autoridades. La propuesta concreta es esta, de que hay una estrategia y una reforma constitucional que va a permitir que se implemente el gobierno electrónico. El gobierno electrónico es funcional ahorita, porque lastimosamente el MEF hasta ahora no permite en la ley derivar los presupuestos para generar el software y el hardware necesario para que todos los productos y servicios de las municipalidades, de las 1.500 municipalidades, estén en tiempo real. Y así el ciudadano se convierta en el primer fiscalizador.
En tal sentido, una de las primeras cosas que haré como congresista es buscar la forma de que el gobierno electrónico no sea facultativo ni voluntario, sino que sea realmente implementado y presupuestado para que el ciudadano se convierte en el primer persona o filtro que haga seguimiento a los procesos del gobierno local, provincial o regional, sea el caso, o de cualquier institución pública. En tal sentido, esa es la manera en la cual vamos a evitar la corrupción que se campea. Mientras no sea vinculante, yo como congresista, que así tu vecino o la sociedad me apoya con su voto con la Renovación Popular, podremos hacer el cambio. Adelante, César. Pues bien, para los dos candidatos, tanto para el ingeniero Alberto Ramírez como para el educador Arturo Valera, una de las características que tiene el Perú es la falta de empleo y ya se mencionó acá. Sin embargo, ¿qué propuesta legal desde el Parlamento Nacional? Ustedes saben que el empleo no se genera por leyes ni por decretos supremos. El empleo se genera básicamente en el sector privado. Pero ¿qué propuesta legal ustedes estarían dispuestos a elaborar para fomentar y alentar a la empresa privada e incluso a la inversión pública para generar nuevas fuentes de trabajo? Empezamos con el ingeniero Ramírez. Su Su micro, micrófono. por favor. Micrófono, active, ingeniero. Como le manifestaba en mi anterior intervención, voy a presentar dos proyectos de ley declarando en emergencia el sector salud y el sector educación. No solamente Pero ¿cómo crear trabajo? por eso mismo, no solamente para rehabilitar la infraestructura de salud y de educación que está en situación calamitosa, sino también para concurrentemente generar empleo de dos formas. Primero, rehabilitando las infraestructuras para recuperar el empleo perdido, son cerca de 8 millones de empleos, y luego con nuevas infraestructuras generar nuevo empleo. Actualmente en el Perú hay proyectos de inversión pública que están paralizados por cerca de 30.000 millones de soles. Eso también requiere de un proyecto de ley para simplificar los trámites de tal manera de que mientras que se reinicie de inmediato las obras, paralelamente por cuerdas separadas, vayan continuando los juicios contra los malos empresarios y contra los funcionarios corruptos que se han coludido con los malos empresarios para hacer malos contratos, malas concesiones y por lo tanto ha devenido en obras paralizadas. Asimismo, también dentro del tema de generación de empleo, vamos a presentar propuestas de ley para simplificar los procedimientos para que el dinero, el apoyo financiero llegue rápidamente a las pequeñas, a las micros y a las medianas industrias que no han sido favorecidas con los préstamos exorbitantes que ha hecho el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti mediante Reactiva Perú. Estos dos gobiernos han invertido, han desembolsado 60.000 millones de soles para las grandes empresas, para los bancos que no han dejado de perder, para las AFP que no han dejado de perder, para las empresas mineras que tienen exoneraciones de impuestos, para las universidades privadas que tienen exoneraciones de impuestos, etcétera, etcétera. Pero a las microempresas, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, no le ha llegado un real. Y eso no puede ser, porque la micro, la pequeña empresa y la mediana empresa son aquellas empresas que generan el 80% del empleo en el Perú. Bien, gracias. La misma pregunta para Arturo Valera. Propuesta para crear empleo desde el Congreso de la República. Tu micrófono, actívalo. Micrófono, Arturo Valera, por favor.
Activa tu micrófono. Ya. Desde el Plan Estratégico de Renovación Popular se ha establecido que el Perú es en UCI. Al estar en UCI, necesitamos crear ahora te lo paso en... Te escuchamos. Te escuchamos, Arturo. Arturo. Arturo Valera. Mientras tanto, ingeniero Julio Ramírez, yo veo que usted dice las cosas malas de Vizcarra, las cosas malas de este presidente Sagástegui, pero tanto Vizcarra, Sagástegui e incluso Ollantumala no son llamados grupos de izquierda, o sea, de las izquierdas están que se sacan los ojos. ¿Qué pasó, ingeniero? De ninguna manera, de ninguna manera. El Partido Nacionalista y quien les habla, el ingeniero Alberto Ramírez Erazo, somos militantes de izquierda. Vizcarra no tiene nada que hacer con la izquierda. Él es hijo de aprista y en todo caso se le puede calificar como un apristón corrupto. Y ahí tengo que hacer una precisión. Yo lamento que el presidente Vizcarra haya llegado al extremo de la corrupción, porque él también es ingeniero civil. Él es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería Civil, donde yo enseño en la Universidad Nacional de Ingeniería, y nosotros no enseñamos para que nuestros egresados sean corruptos, delincuentes, ladrones. Ahí yo tengo que pedir perdón a todo el Perú y, de ser posible, a toda Latinoamérica y a todo el mundo por la mala conducta de este sujeto que francamente no tiene perdón de Dios. En cuanto se refiere a Sagasti, también él es un ingeniero industrial muy inteligente, muy brillante, pero el problema es que nunca ha gerenciado la cosa pública, nunca ha estado frente a los bienes públicos, él nunca ha sido burócrata. Y entonces una cosa es ser empresario privado, otra cosa es ser burócrata de organismos internacionales y otra cosa es ser burócrata en un ministerio, en una municipalidad o en un gobierno regional del Perú, que son entidades altamente corruptas y por lo tanto la persona que va a gerenciar, a ordenar, a mandar, tiene que conocer. Y justamente ese es el plus que ofrece el Partido Nacionalista a todos los peruanos. Nosotros ya hemos sido gobierno, nosotros hemos estado gobernando y ya cometimos nuestros errores, ya sabemos cómo es gobernar, ya sabemos dónde están los errores, ya sabemos dónde están los corruptos y por lo tanto ya no vamos a cometer los mismos errores del primer gobierno nacionalista. Bien, gracias. Ahora sí, Arturo Valera, ¿nos escuchas? Sí, quiero pedir disculpas por los problemas técnicos que he tenido de la conexión, pero he alcanzado a escuchar algo sobre la falta de experticia de parte de Rafael, ¿o me equivoco? Eso es lo que he querido... No, simplemente la pregunta era, ¿qué vas a hacer en el Congreso de la República cuando te elijan congresista para fomentar empleo? Allá, eso sí entendí la pregunta, pero estaba escuchando al interlocutor que me pareció que estaba diciendo, porque Rafael, para dejarlo claro, Rafael... Arturo, precisarte, en ningún momento se ha referido a ningún político del que tú estás mencionando, ni siquiera de tu partido. Perfecto, muchas gracias. Gracias por el punto. Lo que quería comentarles es que Rafael, en el plan de gobierno a 100 días, se establece claramente que nosotros queremos y sabemos de que el Perú está en UCI, le falta oxígeno, necesitamos sacarlo de ese estado de emergencia y una de las principales necesidades es la creación de empleo. Desde el Congreso nosotros vamos a generar el empleo de diferentes maneras, pero la principal es la de generar a través, no sé si han escuchado, el tema del tren Tumbes-Tacna, o el tren costero, como le llamamos, que va a generar por todo el litoral un promedio de miles de empleos para poder
canalizar, no es que hay más de 6 millones de desempleados por el mal manejo de la pandemia, el mal manejo de la economía, y que nos ha llevado a una situación económica, pero desastrosa. No podemos negarnos a esta realidad. Entonces, Rafael, claramente, en una de sus perspectivas políticas, habla sobre esos, hambre cero, que tiene que ver con llegar a las personas que están poniendo sus banderitas blancas, diciendo, no tenemos cómo comer, y entonces el Estado está ausente. También tenemos que ver el tema de las grandes obras que van a generar esos puestos de trabajo, y nosotros, como congresistas de Renovación Popular, vamos a respaldar esas políticas que van a generar empleo. Lógicamente que para ello también hay que dejar claro que Rafael ha explicado con Renovación Popular de que va a haber una fusión de ministerios para recanalizar la economía a las necesidades prioritarias y básicas, tanto como el hambre, tanto como el empleo, tanto como tratar el COVID, salud, estamos en un déficit, y educación. Y en ese sentido, definitivamente en políticas que respalden la creación de empleo, tiene que ver directamente con el tema de las grandes obras. Gracias, gracias. La pregunta para ambos. Yo también soy educador. El problema que el Perú tiene es que tiene muchas personas de los ambos sexos, con grandes pergaminos académicos. Pero valores es lo que falta. Valores, principios. ¿Sí? El tener pergaminos académicos no nos asegura que sea un buen funcionario público elegido o por concurso. Y tanto los que pasamos base 6 o base 5, sabemos que antes en primaria nos enseñaban educación cívica, nos enseñaban en secundaria instrucción premilitar, se ha quitado el curso de historia del Perú. En pocas palabras, el peruano de hoy, el joven de hoy, no sabe qué es ser peruano, no sabe honrar a sus símbolos patrios, no sabe qué es instrucción premilitar. Hay un problema de formación del ser humano en Japón. Primero se forma el ser humano y después se forma el educando. ¿Qué reforma? Y encima tenemos un programa de LGTBI que va atacando en la mente de los niños tempranamente en el área sexual. ¿Qué proponen desde el legislativo ambos? Comencemos con el ingeniero Alberto Ramírez. Bien, el sector joven en el Perú es un sector trágico, es un sector que es víctima de todos los gobiernos desde el año 1950. No se han preocupado por brindar a los jóvenes una educación de calidad y mucho menos una educación comercial, una educación industrial, para que saliendo del colegio puedan tener un oficio, puedan tener una profesión. Hoy en día los jóvenes salen del colegio con una educación de mala calidad y lo único que tienen que hacer... Ingeniero, ¿qué propone? ¿Qué propone? Estamos nosotros proponiendo reformar la currícula para que se implemente los cursos técnicos para que el estudiante acabando de secundaria pueda tener un oficio y pueda poder acceder a un empleo digno rápidamente, y aquellos que no se empleen puedan ingresar becados a todas las universidades públicas y gradualmente eliminar los exámenes de ingreso a la universidad pública, para lo cual vamos a duplicar el presupuesto del sector educación para que las universidades públicas puedan duplicar el número de vacantes para que muchos jóvenes peruanos puedan estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Universidad Nacional de San Marcos, etcétera, es decir, en las universidades públicas de calidad, y no sean estafados por las universidades privadas que no solamente proporcionan educación y capacitación de mala calidad, sino que además les cobran montos excesivos que luego los utilizan en sus campañas políticas. Adelante, Arturo.
Bueno, qué buen tema que has tocado, porque estamos hablando de principios, normas y valores de una sociedad. Tú has tocado un tema muy importante, el tema de que antes se instruía al ciudadano para conocer su ciudadanía, lo que se ha perdido de la década de los 90 hacia acá. En tal sentido, debo dejar sentado que Rafael López Aliaga, el Partido Renovación Popular, ha abrazado los principios ético-morales de la vida, la familia y el respeto irrestricto a la educación de los padres sobre los hijos. Nada de ideologías de género enlatados extranjeros que pervierten la mente de nuestros hijos. Las cosas están muy claras. Rafael López Aliaga es el que está abanderando la defensa de la ética, del hombre social, en el sentido de la formación. Arturo, ¿qué propone? ¿Qué propone desde el legislativo? Bachillerato automático, que mientras el estudiante está terminando su secundaria, tiene que entrar a una tiene que entrar a una universidad, y no permite solamente gasto y más gasto para los ciudadanos que están educando a sus hijos. Eso lo vamos a implementar con el bachillerato automático. Otra cosa, el tema del encarecimiento de costos tiene que ver directamente con los grandes negocios que se han hecho a través de las universidades, ¿no? Muchas universidades han hecho de la educación un negocio, pero ¿Qué propone? No se propone solamente el incremento del presupuesto. Como tú bien sabes, el Plan Nacional para el 2020 decía que teníamos que estar al 6% de inversión del PBI. La pregunta es, ¿se ha logrado? No. ¿Se propuso en el pasado? Sí. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Porque sencillamente no hay dinero, han manejado mal la economía y es por eso que no hay plata. En un gobierno de renovación popular, con la fusión de ministerios, va a haber el dinero suficiente como para poder canalizarlo a la educación de tal manera que no se tenga ese 6% que se estaba programado para el 2020. Adelante, César. Bien, gracias. Uno de los problemas que tiene la sociedad peruana es el ingreso de personas ilegales. Y no me refiero a un país determinado, me refiero de todo el mundo. Tenemos contrabando, tenemos trata de blancas, tenemos tráfico ilícito de armas, de drogas, etcétera, etcétera. Todo el mundo entra por nuestras fronteras, desde Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, como Pedro en su casa. Desde el Parlamento, ¿qué se puede hacer o qué se va a hacer? ¿Qué proponen ustedes para que esto sea de manera ordenada y tengamos un control más efectivo? Ingeniero Ramírez. Gracias. Una corrección previa. El bachillerato automático que propone el colega de Renovación Popular ya fue recientemente aprobado por el Congreso. Este Congreso que está todavía en ejercicio. Bien, respecto de la pregunta sobre los ciudadanos extranjeros que han venido en masa al Perú, alentados por malos congresistas del Congreso cesado, fundamentalmente por acristas y fujimoristas. Respecto de ello, nosotros como partido de izquierda y yo personalmente como gente de izquierda, soy brazos abiertos a recibir a los compatriotas de los países vecinos. Personalmente, yo he sido un peruano con suerte porque he vivido 5 años en Venezuela cuando recién salí de la universidad y me fui a hacer mi primera maestría en la Universidad de Berkeley en convenio con la Universidad Central de Venezuela. Estudié mi maestría y luego trabajé en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Venezuela y es una de las mejores etapas de mi vida. Los venezolanos son una gente súper tratable, súper educadas y Venezuela es un país maravilloso. Pero los venezolanos, entre comillas, que han llegado al Perú no son los venezolanos que se han quedado en Venezuela. Son lamentablemente gente con poca educación, gente con problemas morales y algunos hasta delincuenciales.
Y ¿Qué ahí hacer? tenemos que ser claros, ahí tenemos que ser claros. Tenemos que hacer leyes para que todo extranjero tomado preso en acción delictiva deba ser expulsado del país con un juicio sumario y en el acto, no tener contemplación. Pero a los ciudadanos extranjeros que vienen con profesiones, que vienen a establecerse honorablemente, todo el apoyo del caso, todo el apoyo del mundo. Adelante, Bien, Arturo. Arturo, Sí, gracias por la precisión. Lo que pasa es que, como bien lo señala, el bachillerato automático puede ser implementado en este Congreso, pero ¿sabe qué? Quiero decirle que hay un reglamento y presupuestos que se tienen que dar para que tal ley sea realmente efectiva. Y justamente de eso adolece el sistema de legislación cuando se hacen despropósitos con las normas, ¿no? Si no hay presupuesto, si no hay regulación de la norma que permita realmente ese bachillerato automático, estaríamos hablando de un bachillerato Bamba. Lo segundo, acabo de sorprenderme con el tema de que ahorita en Venezuela solamente nos está enviando gente, ¿cómo se llama? Delincuencial. No es así. Hay del 100% de las personas que vienen huyendo del sistema socialista, de izquierda, optado por Cuba en Venezuela, vienen personas que tienen preparación como gente que no la tiene y vienen huyendo de un sistema que no queremos en el Perú y que no queremos y lo vamos a proteger para que no suceda ese marxismo que ha destruido, ese marxismo cultural y ese marxismo del socialismo del siglo XXI de la izquierda. Definitivamente lo vamos a proscribir del Perú. Renovación Popular habla sobre el tema de inmigración, sencillamente la expulsión inmediata de aquel inmigrante que no solamente es de Venezuela, de cualquier país. Si tú infringes la norma, tienes que ser expulsado inmediatamente. Y eso es lo que dice la norma. Lo que pasa es que la voluntad política no ha habido, se ha mellado la dinámica y el poder que la policía tiene que tener, tanto como el ejército. Lo han mandado aquí a hacer un escenario en un momento en el que se debe dar muestras claras de defensa de nuestras fronteras como son una coladera, pero hay una ley de inmigración que se tiene que implementar, mejorar, y desde el Congreso vamos a hacerlo porque lo primero que tenemos que hacer es que saber claramente quiénes ingresan y no a nuestro territorio. Y eso, lastimosamente, con esta ley o sin esta ley, no se está permitiendo porque no hay voluntad política. Ya. Una pregunta pequeña, Tomás César, una pregunta pequeña para ambos. Corrupción. Si bien es cierto que podemos cambiar leyes, hacer todo, pero en la parte punitiva hay bastante que hacer. Singapur nos dio un ejemplo, ¿sí? Singapur, el país, nos dio un ejemplo. Medidas drásticas, ¿sí? Comenzando desde la pena de muerte, comenzando desde la muerte civil para algunos, otros expropiación de bienes, indemnización al Estado, etcétera. ¿Sí? ¿Qué proponen contra los corruptos? ¿Qué proponen? Sean gobernantes, sean ejecutivos, sean privados. ¿Qué proponen? Medida específica, no deseo comentario. Medida específica, ¿qué proponen? Ingeniero, adelante. Ya, nuevamente una precisión para el colega. Los reglamentos no los elaboran los congresistas ni el Congreso. Los reglamentos los elabora el Poder Ejecutivo. Muy bien, en cuanto se refiere a Maduro, Maduro es un dictador. Por favor, ingeniero, es un por dictador favor. populista. Ingeniero. Es un dictador. Ahí no hay socialismo. Ingeniero. Ahora, respecto, Ingeniero, se nos acaba el tiempo. Le he preguntado qué haría. Ya, por favor, repítame la pregunta. Contra la corrupción, ¿qué haría usted? ¿Singapur? ¿Ser más blandos? ¿No hacer nada? ¿Modelo Singapur? ¿Qué haría? Bueno, el modelo de Singapur es una dictadura que le dio mucha importancia a la educación. ¿Qué haría? ¿Qué haría, por favor? ¿Qué haría? ¿Qué propone?
En el caso del Perú no necesitamos dictaduras, ni mano blanda, ni mano dura, ni mano tibia, ni mano de ningún tipo. En el Perú lo que necesitamos es democracia con gente inteligente que no se esté enamorando de la Virgen María, que respete a la mujer, que respete a los niños. Ingeniero, ingeniero, Y que por supuesto le dé, ingeniero, el presupuesto necesario al sector de educación, que nombre a los maestros, que restablezca las currículas, que etcétera, etcétera, etcétera. Ingeniero, se le ha preguntado específicamente qué haría usted con la corrupción de si usted llegara al Congreso. Es una pregunta precisa. Ya, la corrupción, mi estimado señor, es una plaga en el Perú. Ingeniero, le vuelvo a repetir, no le estamos preguntando su opinión. ¿Qué haría? Bueno, la corrupción hay que combatirlo en todos los frentes y de todas las maneras. La corrupción con leyes, por supuesto que sí, aunque en el Perú sobra demasiadas leyes para combatir la corrupción. El problema de la corrupción en el Perú no es un problema de leyes y mucho menos de proyectos de leyes. El problema de la corrupción en el Perú es problema de cumplimiento de las leyes ya dadas. El problema de la corrupción en el Perú es reorganizar el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ejército y en general todas las entidades públicas corruptas. Hay que reorganizarlos, hay que hacerle reingeniería, hay que hacer una reforma política de todo el Poder Ejecutivo y por eso es que estamos postulando una nueva constitución, porque no podemos parchar acá, parchar más allá, no señor. Para Listo. combatir la corrupción hay que cambiar la constitución fujimorista, aprista, pepecista. Listo, adelante Arturo. ¿Qué harías? Muchas gracias. Gracias por la luz verde, por permitirme poder hablar sobre ese tema. Y sobre el tema que acaba de tocar, tengo muchas cosas por dos temas fundamentales que haría, pero una de las cosas es el referéndum para exponer a la población el tema de la Corte, ¿no? El segundo tema sería la vacancia, un elemento de vacancia por no implementar la ley de gobierno electrónico en el sentido de que ya no sea facultativo, sino obligatorio que todo titular del pliego, ya sea alcalde, gobierno regional o lo que sea, cumpla con implementar el software, el hardware del gobierno electrónico para así el ciudadano se convierta en el principal motor de gestión contra la corrupción. Esos dos puntos fundamentales generarían la lucha directa y frontal contra la corrupción. Definitivamente, antes de eso, Israel y los congresistas de su bancada vamos a pedir una reforma del Poder Judicial necesarísimo para lograr el objetivo de erradicar la corrupción. Pero primero lo primero, lo ha dicho que a las 2 de la tarde del 28 de julio Rafael va a sacar de Odebrecht del Perú y le va a implementar una multa administrativa de 20.000 millones, para hacerlo más claro. Muy bien, entramos a unas preguntas ping-pong. Decimos una palabra y ustedes responden algo breve. Por ejemplo, yo digo corrupción, erradicarla de raíz. Así, cortita. Empezamos con el ingeniero Julio Ramírez. Delincuencia. Delincuencia. La desgracia del país. Pobreza. La desgracia del país. Hambre. La desgracia del país. La que viene también va a ser la desgracia. Desnutrición infantil. ¿Perdón? Desnutrición infantil. Eso es un atentado de los gobiernos de turno. La SUNAT. Una entidad pública corrupta al servicio de la gran empresa. Las mismas preguntas para ti, Arturo. Delincuencia. Mano firme. Pobreza. Desarrollo económico. Hambre. Hambre cero. Desnutrición infantil. Persecución directa a los opresores que llevan a robarse esos dineros. SUNAT. Reforma tributaria.
Alberto. Ingeniero Ramírez, seguimos con los pimpones. Aborto. Encantado. Aborto. Dejar que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, así como los varones hacemos lo que nos da la gana con nuestros cuerpos. Eutanasia. Respetar el derecho humano de todo ser viviente a disponer de su cuerpo llegado a determinados casos. Informalidad. Ayudar a los compatriotas con trabajo independiente, mal llamado informales, comenzando por darles un lugar donde desenvolver su comercio, para lo cual utilizaremos los terrenos del Estado, los bienes del Estado, los terrenos e inmuebles de los corruptos que están incautados y están abandonados. Eso lo daremos a los trabajadores informales o independientes. Respuesta corta, por favor. Pandemia. La desgracia del país. Deforestación, tala y discriminada. Tenemos ahí que enfrentar a la minería ilegal e informal y tratar de recuperar todos nuestros terrenos amazónicos y lo que hayan sido deteriorados por la minería ilegal e informal. AFP. Abuso, explotación y robo al trabajador. Seguridad ciudadana. Necesaria en la hora presente, para lo cual tenemos que apoyar en todos los campos a la Policía Nacional con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Arturo, aborto. Arturo. Salvar las dos vidas. Eutanasia. Suicidio asistido. Informalidad. Proceso de desarrollo económico. Pandemia. Mal manejo de la condición. Deforestación, tala ilegal de árboles en la selva. Básico para el progreso de las zonas altoandinas. AFP. Fondos individuales, protección del ingreso de cada fondo individual. Y seguridad ciudadana. Inversión pública a todo meter. Ingeniero Alberto Ramírez. Diga. Feminicidios. Defender a la mujer por sobre todas las cosas. Minería informal. Tratar de apoyarlos económica, financiera, técnicamente, para que puedan desempeñar sus labores de manera legal. Ambulantes. De igual manera, proporcionarles terrenos, inmuebles para que puedan desempeñar sus labores económicas de manera legal con el apoyo de la municipalidad y entregarles sus licencias de funcionamiento por única vez y sin intervención de las notarías. Transporte público. Transporte público, una gran necesidad en el Perú y en el mundo. El transporte público en el Perú está en manos de gente ineficiente, inadecuada y mediocre. No saben gestionar el transporte público. Desempleo. El desempleo, una gran necesidad que tenemos que combatir. No podemos permitir que más de 8 millones de peruanos, mayormente jóvenes y mujeres, estén sin empleo. Exportaciones. 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 Las exportaciones es la gran ayuda que tenemos los peruanos. Tenemos un Perú, un país bendito, que permite que hoy en día tengamos un monto de exportaciones de más de 36 mil millones de dólares y en plena epidemia hemos tenido superávit comercial. Arturo, feminicidios. Protección a la mujer. Minería informal. Minería en proceso de desarrollo. Ambulantes. Emprendedores. Transporte público. Unificación del organismo. Desempleo. Generación de inversión para crear nuevos empleos directos e indirectos. Exportaciones. ¿Cómo? Exportaciones. Zona económica de desarrollo de Tumbes. César, una pregunta que nos está del público que queremos que ambos participantes nos precisen, no lo comenten, nos van a precisar, nos tienen que precisar.
actualmente se viene comentando, hasta hay proyectos en el Congreso sobre la unión civil de personas con el mismo sexo. También está ahí en ese camino la adopción de niños por parte de estos matrimonios civiles. ¿Qué opinan? Solamente su opinión. Adelante, ingeniero. Yo soy un político liberal de izquierda y yo respeto los derechos humanos. Por lo tanto, que el ser humano peruano, tanto varón como mujer o LGTB, adopte las medidas, las actitudes y las costumbres que mejor su razonamiento lo permita. Usted, Arturo. En total en contra, porque lo que tenemos que hacerle recordar a la ciudadanía que la mayoría en el Perú es heterosexual. Mientras la mayoría en el Perú sea heterosexual, no significa de que no legislemos en favor o de las minorías. Pero mientras nosotros, la mayoría, sea heterosexual, debemos dejar en claro que no estamos, que no vamos a dejar que las agendas extranjeras que persiguen el heterosexualismo nos marquen la pauta. Entonces, en ese sentido, estamos en total desacuerdo de que se dé en adopción a un niño, a un sistema de familia que no está legislado en la Constitución. Una pregunta, ingeniero Alberto Ramírez. Usted acaba de decir que con respecto al aborto, que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Correcto. Y con respecto a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Ahí la cosa no va, pues. O sea, no, decide por los niños. No, la adopción no es una cosa natural en manos de parejas del mismo sexo. Ahí no hay nada de natural. Yo estoy en contra de eso. Ya, usted está en contra de la adopción de parejas por personas del mismo sexo. Parejas homosexuales. Ya, correcto. Claro, por supuesto que sí, porque eso no es natural. Ok. En todo lo natural, libertad amplia para que el ser humano decida sobre su cuerpo. Bien, entonces como ya estamos terminando, le vamos a dar un par de minutos a cada uno para que expresen sus mejores ideas de por qué la gente debería votar por ustedes. Empezamos en este caso con Arturo. ¿Por qué la gente debería votar por Arturo? Muchas gracias por el espacio que me da para poder expresar las ideas por las cuales yo he venido con este ímpetu de querer servir a mi sociedad. Ya Rafael López Aliaga me había estado convocando, pero el motivo es que hemos venido a servir a nuestra sociedad. Segundo, hemos venido a cambiar el modelo en el cual se está desempeñando la corrupción con total libertad. Y en eso estamos comprometidos. Para poder empezar con el cambio, tiene que haber integridad. Si no hay integridad, no puede haber cambio. Entonces, Rafael y sus congresistas, en un futuro gobierno de 2021, nosotros hemos decidido, como dice también mi eslogan, el cambio sin amarres. ¿Qué significa? Que no estamos amarrados con la clase política que ha llevado a las circunstancias tan difíciles en las que vivimos en Tumbes. Entonces, estamos libres para poder hacer los cambios de corazón y de ideas, y este 11 de abril a la sociedad marca el número 1 de Renovación Popular para que marque las 2 R's y lograr ser un gobierno de cambio. Bien, gracias. Ingeniero Julio Ramírez. Gracias. Yo estoy de acuerdo con el colega en que en el Perú el político tiene que ser íntegro. Por lo tanto, yo le recomiendo al colega que le vaya diciendo a su candidato Rafael que pague sus impuestos. Son 28 millones de soles que le debe a todos los peruanos. Y por lo tanto, esa es mi recomendación para él. En cuanto a mí se refiere, mi estimado señor periodista, agradezco a TV Satelital por la oportunidad que me ha dado de hablarle a más de 30 millones de peruanos, para decirle de que acá tienen a un docente universitario, un hombre íntegro que no le debe un real de impuestos al Perú, que no tiene problemas judiciales, penales, que no soy lobista de financieras internacionales, que no cierro mis empresas para no pagar impuestos, etcétera, 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 y que no rezo a la Virgen María para poder luego castigarme.
No, señor, yo rezo a la Virgen María acompañado de mi esposa y de mis hijos, porque así debe ser todo cristiano. Y yo quiero entonces finalmente dirigirme a todos los peruanos para que voten por este servidor, un docente universitario, un docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, la mejor del Perú, con el número 25 por el Partido Nacionalista Peruano. Muchas gracias, muy agradecido por el afecto. Bien, agradecemos a nuestros candidatos, Arturo Valera Piega, quien postula con el número 1 en la región Tumbes por Renovación Popular, y al ingeniero Alberto Ramírez Erazo, quien postula con el número 25 por Lima y pertenece al Partido Nacionalista Peruano. Las palabras finales de mi colega Alberto Reyes. Dos mensajes para los dos. La decencia política consiste en proponer sin atacar al adversario ni descalificarlo. La decencia política parte de proponer, mostrarse tal como soy, ¿sí? Y no valerse del bastón equivocado de atacar al competidor. Primer mensaje. Segundo mensaje. Si Dios quiere que ustedes lleguen al Congreso, lo único que le pedimos es que, pasada la juramentación, tienen que saber que tienen que ponerse la camiseta del Perú por encima de la camiseta partidaria, donde tiene que haber un Congreso capaz de proponer, de fiscalizar, apoyar al Ejecutivo en lo que tenga que apoyarse y también oponerse a lo que no está de acuerdo a las leyes vigentes o al proyecto de un país mejor. Muchas gracias. César, adelante. Bien, amigo, muchas gracias y le deseamos muchos éxitos a nuestros candidatos y hemos estado en el programa Hablemos de Política por Universal TV Digital. Hasta la próxima y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy agradecido, muy agradecido. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Gracias, Arturo. Buenas tardes.